Y regresamos al Senado de la República. Hace unos momentos se votó en lo particular esta reforma para prohibir la impugnación de modificaciones a la Constitución, de reformas que se hagan. Vamos de nuevo al Senado con Claudia Flores Barreto, reportera de N+. Claudia, regresamos contigo. Adelante. Buenas noches, pues se está concluyendo la votación ya en lo particular. En realidad pues no hubo presentación finalmente de reservas en la tribuna. Se está cantando la votación. Vamos a escuchar, Eric. Sí. Cierres el sistema electrónico de registro. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron un total de 126 votos, de los cuales 85 son a favor, 41 en contra y ninguna abstención. Hay mayoría calificada. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 105, 107 y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. Nuevamente le hemos cumplido al pueblo de México. Muchas felicidades, compañeras y compañeros. El senador Manlio Fabio Beltrones ha pedido que su posicionamiento se inscriba en el diario de los debates. Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Quiero felicitar al senador Raúl Morón, que es su cumpleaños hoy. Muchas felicidades a nuestro compañero y amigo Raúl Morón. Se han agotado los asuntos. Se cita la siguiente sesión el próximo martes 29 de octubre a las 11 horas. Se levanta la sesión. Pues Eric, así vemos cómo concluyó esta protesta de la oposición, que finalmente facilitó que no discutieran durante toda la madrugada este dictamen. Esa fue pues el rechazo de los opositores a esta reforma, y con ello pues se abrevó el procedimiento legislativo. Se levantó la votación en lo general, 85 votos a favor, 41 en contra, igualmente 85 a favor y 41 en contra, como lo acabamos de ver al declararse ya aprobada en lo general y en lo particular esta reforma que impide pues presentar recursos de impugnación en contra de reformas constitucionales, como lo fue la reforma judicial. Quienes faltaron a esta sesión, como es que con 85 votos se logró la mayoría calificada. Bueno, pues hubo dos ausencias. De acuerdo con el tablero electrónico, no estuvieron Ricardo Sheffield de Morena y tampoco Cintia López Castro del PRI. Es así como de inmediato la mesa directiva del Senado envió este decreto a la Cámara de Diputados para su ratificación, y en caso de que se logre la ratificación en los próximos días sería enviado a los congresos de los estados para posteriormente promulgarse en el diario oficial de la Federación. Eric, así concluye la actividad de esta noche y esta reforma ha sido aprobada en el Pleno del Senado. En esta reforma que se aprobó allí en el Senado, Claudia, ¿quedó esta intención de que su aplicación pudiera ser retroactiva? Hay un artículo transitorio, Eric, que en un principio, en la redacción original de la iniciativa que se presentó por parte de Morena, decía que bueno, todos los recursos que se hubieran ya presentado tenían que declararse sobreseídos, es decir, sin materia o improcedentes. Desde ese momento hubo protestas porque esto implicaba que aun cuando la reforma constitucional fuera vigente después de los recursos presentados,
diputados, pues se aplicaría una retroactividad, y el principio de retroactividad está consagrado en la Constitución, que no se puede aplicar cuando se reforman las leyes o la propia Carta Magna. ¿Qué ocurre, Eric? Que se quitó esta definición de cómo deberían de declararse los recursos, en qué sentido deberían declararse los recursos, y solo se dejó una redacción que dice que se va a tener que resolver los recursos presentados que estén vigentes en este momento o en el momento de que entre en vigor la nueva reforma, que esos recursos tendrán que ser ya resueltos conforme a estas disposiciones. Es un poco ambiguo, es decir, no quedó tan claramente redactado como estaba en un principio. Sin embargo, la oposición en la tribuna insistió en que con esta disposición de que los recursos sean resueltos conforme a esta nueva reforma constitucional que impide la impugnación a reformas constitucionales, se está aplicando y se está violando ese principio de retroactividad, y por eso viste la protesta de la oposición, porque una de las principales inconformidades es que aún así, con esta redacción que es un poco más general, consideran que se está violando el principio de retroactividad, que esta nueva disposición de que no se pueden impugnar las reformas aprobadas y publicadas ya en el Diario Oficial de la Federación y vigentes, no se pueden impugnar. Con esta disposición, pues los recursos deberían de declararse improcedentes porque ya no son inimpugnables. Es la interpretación, pero veremos qué ocurre posteriormente con esta reforma, porque también tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Y después tendría que pasar también por los congresos de los estados, ¿no? Igual que las otras reformas constitucionales. El asunto es que en la Cámara de Diputados es Cámara Revisora y sí le puede modificar ese artículo transitorio o cualquier otra disposición de esta reforma que hoy fue aprobada aquí. En cambio, en los congresos de los estados no se pueden hacer modificaciones, Eric. Así es, pues atentos al debate en las próximas horas y qué deciden entonces los diputados en la próxima sesión. Claudia, muchísimas gracias por este reporte en vivo con esta sesión ahí desde la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Buenas noches, Eric. Gracias, muy buenas noches.